Muy buenos días, familia, bendecido sábado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Santo Todopoderoso, gracias por este nuevo día. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer el Sagrado Evangelio podamos disfrutar de la presencia de Dios Padre y entender su mandato de vida que nos da a través de su Hijo. Espíritu Santo, permanece en nosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy podríamos meditarlo en dos partes o temas. El primer párrafo nos habla de cómo Jesús vio a Leví. Le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. ¿Qué es lo significativo en este llamado? ¿Quién es Leví? Leví era una persona ambiciosa, era un publicano, o sea, un recaudador de impuestos. Estas personas trabajaban para el Imperio Romano y el trabajo sucio de cobrar los impuestos se lo dejaban a los judíos mismos, porque al ser parte de la comunidad sabían los detalles necesarios para que el cobro sea más efectivo. Los romanos eran los villanos de la película. Iban conquistando y conquistando tierra, esclavizando a muchos, pero lamentablemente por conveniencia, muchos terminan trabajando para el enemigo. De alguna manera eran traidores de su propio pueblo. Estos cobradores de impuestos eran personas despiadadas. Por mandato del emperador cobraban impuestos en forma injusta y a pesar de que conocían los problemas de los pueblerinos, ellos cobraban sin ningún remordimiento del dolor o daño que podían infligir. Lógicamente, por esto, ellos eran muy repudiados por el pueblo. Bueno, creo que con eso les he podido ilustrar lo suficiente para entender qué clase de personas eran los publicanos. Entonces, la pregunta millonaria: ¿por qué Jesús escoge a Leví para que sea pescador de hombres? Rápidamente nos damos cuenta que lo que predica y muestra Jesús es totalmente opuesto a la caracterización de un recaudador de impuestos. Hermanos, viéndolo de esa manera, no podremos entender por qué Jesús convoca a Leví. Pero, si recordamos el Evangelio de ayer, vemos que Jesús sanó a un paralítico. Y si nos vamos 2 días más atrás, Jesús sanó a un leproso sin que se lo pidiera. Se postró y lo dejó todo a la misericordia de Dios.
Queridos hermanos, no podemos, no debemos olvidarnos que Jesús nos ama y en ese infinito amor nos da oportunidades a todos. Leví puede ser exactamente ese paralítico del Evangelio de ayer. Puede ser ese hombre que no puede dar el primer paso de fe por sí mismo. Necesita una ayuda, un empujoncito. Al paralítico de ayer lo ayudaron 4 amigos, por un boquete en el techo y con camilla. En el Evangelio de hoy, Jesús es quien lo ayuda y lo hace diciendo una sola palabra: sígueme. Jesús ya estaba siendo conocido por la región, al igual que su mensaje de la Buena Nueva. Y más que seguro, Leví sabía algo al respecto. Por tercera persona, la semilla de la palabra de Jesús había llegado a él y está luchando por germinar. Hermanos, ni tú ni yo sabremos con certeza lo que Leví tenía en su corazón. Pero lo que sí sabemos, y ayuda mucho para nuestro entendimiento, sabemos que él no hizo pregunta alguna, no hubo dudas. Leví tenía una vida acomodada, se codeaba con gente influyente, pero se libera de todo eso. Cambia su vida completa por seguir a Jesús. Si comparamos a Leví con los 4 primeros discípulos, ellos eran pescadores de condición muy humilde y Leví prácticamente todo lo contrario. Pero al fin, ambos, los pescadores y Leví, el recaudador de impuestos, rápidamente dejan su todo atrás, cambian de vida, se sumergen en el proceso de conversión, todo por una simple palabra: sígueme. La segunda parte del Evangelio se desarrolla en la casa de Leví, donde muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Y como siempre, nunca faltan los criticones, los envidiosos. Siempre van a ver aquellos que se sienten por encima de los demás. Estas personas murmuran, hablan, acusan y hasta condenan a los demás. ¿Por qué? Porque ellos se sienten dueños de la verdad, sin saber que realmente están enterrados en un pantano de mentiras. Y muchos lo saben, por eso quieren distraer hablando de otros. Hermanos, para sentirnos verdaderamente cristianos, tenemos que aceptar nuestras debilidades y pecados, porque al reconocernos pecadores, recibimos el grandioso regalo de la redención. Uno de los pilares de nuestra fe es proclamar la muerte de Jesús en la cruz, que lo hizo en forma voluntaria por nuestra salvación. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Todos somos pecadores. Ahora, querer saber quién es el más pecador, eso no nos compete. Ese es el trabajo de Dios. Y mientras reconocemos que todos somos pecadores, entonces buscaremos a Jesús, enviado del Padre, quien vino a sanarnos. Es así de simple la lógica de la fe cristiana. Escuchemos esto en las palabras de Jesús que nos dice: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Humildad, hermanos, humildad. Reconozcamos que estamos enfermos. El primer paso para la sanación es la aceptación, saberse enfermo y rendirse a las recomendaciones de nuestro doctor de cabecera, nuestro Señor Jesús, quien nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Oremos.
Gracias, Padre Santo, gracias, Rey Celestial, porque renuevas tu alianza de misericordia con nosotros, regalándonos un nuevo despertar, una nueva oportunidad de hacer las cosas según tu voluntad. Ayúdame, Señor, a alejarme del bullicio del mundo para poder escuchar tu llamado. Dame la sabiduría y fuerza para poder responderte en forma acertada y verdadera. Humildemente te digo sí y pido tu ayuda, Señor. Ayuda para no fallarte, ayuda para no distraerme y cuando caiga, que pueda con tu gracia y poder levantarme, reponerme y seguir esta humilde pero sincera intención de conversión hasta el último día de mi vida. Amén. Les deseo un día lleno de bendiciones y nos quedamos reunidos bajo la fuerza restauradora de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.